Muy bien. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, salam alaikum wa rahmatullah. Con nuestra clase sobre los fariseos. Bueno, los fariseos del fin del mundo, ¿saben a quiénes refiero? Y los demonios en Israel. Vamos a hablar sobre los demonios. Esta clase va a ser una clase continua de lo que podemos. Lo vamos a transmitir en YouTube, otros lo vamos a poner en otras plataformas. Bueno, vamos a ver uno por uno. Primero hay que hablar de la frente del mal. Quiere decir, nosotros tenemos dos frentes, frente de maldad, frente de los correctos. Los que siguen a Dios, los que siguen al demonio. El Sagrado Corán divide a los seres humanos en dos grupos. Allahu waliyul ladina amanu, Dios es protector, Dios es el Señor, es autoridad de los creyentes. Walladina kafaru awliyahumut taghut, los que siguen a los corruptos, a los perversos, su autoridad es el demonio. Entonces, hay que conocer a los demonios. Dios ha creado a los seres vivos, podemos dividirlo de esa forma, según el Sagrado Corán. Los ángeles, los seres humanos, los jinn, o los demonios, ustedes dicen, los animales y también plantas, que es muy amplio. Primera parte vamos a hablar de lo que el Sagrado Corán y las narraciones islámicas hablan de los demonios, de los jinns. Después vamos a hablar cómo se conecta, cómo se comunica en con ese mundo oculto de los demonios. En tercer lugar vamos a ver qué relación tienen los fariseos en Israel de hoy, ¿no? Los fariseos, qué relación tienen con los demonios. Y después vamos a ver la última lucha entre los verdaderos seguidores de Dios y el grupo de de maldad, que se llama la batalla final entre la verdad y la falsedad. Primero hay que saber quiénes son los ángeles para saber quiénes son los demonios. Bueno, los ángeles de Dios son seres de luz. Es decir, la creación de los ángeles es de pura luz. Luz es un concepto espiritual de pura verdad, de puro intelecto. Los ángeles entonces no tienen sexo, no tienen cuerpo material y nada material, porque son, en un concepto filosófico, son mujarrad. Y mujarrad significa en su existencia no dependen de nada material. Entonces los ángeles, ya que no tienen nada material en su creación, no tienen sexo, no tienen cuerpo, no tienen género, no tienen hombre o mujer. Todos los ángeles son ángel, ni son varón, ni son hembra. Entonces, nadie puede casarse con los ángeles. Los ángeles no son hijas de Dios, no son hijos de Dios, no son nada de eso. Son un grupo, una especie de la creación, ¿sí?, de los que son de Dios, pero no son hijos, ni son cómplices, ni tienen el poder de Dios, nada de eso. Son, podemos decir, empleados de Dios, así. Los que trabajan obedientemente en el lugar de Dios. Entonces, el concepto de ángel caído no tiene sentido. El concepto que usé muchas veces, por ejemplo, lo vas a ver en conceptos bíblicos de la tradición oral judía, la tradición oral cristiana. El concepto de ángel caído es un concepto totalmente falso, totalmente es mentira. No existe ese concepto, es una cosa tonta que la gente lo han inventado. Bueno, esos son los ángeles. Después, en segundo lugar, somos nosotros, los seres humanos. El ser humano tiene un cuerpo material. Nuestro cuerpo netamente es material. Incluso la forma del cuerpo, es decir, la estructura de nuestro cuerpo es igual que la estructura de todos los animales. Por ejemplo, un mono, una águila, una ballena. Arriba tienen dos ojos, una nariz y una boca. Después llega la comida, pasa por la boca. El sistema es muy parecido. Llega por el estómago o diferentes estómagos que tiene, y abajo tienen los pies o aletas
y ahí tienen entre los dos pies tienen genitales. Entonces ahí van a reproducirse. Los animales, una lagartija es así, el ser humano es así, un leopardo es así, un león es así, una cucaracha es parecido. Que decir, el formato es muy parecido. Que decir, todos que tenemos el cuerpo material comemos de arriba y hacemos heces de abajo. Tenemos que decir, es muy parecido los seres humanos y otros animales. Entonces el cuerpo material nuestro es un cuerpo débil en comparación con otros animales. Por ejemplo, el ojo de águila es mucho más fuerte. O el olfato de perro es mucho más fuerte que nosotros. O, que decir, los pies, las patas de un leopardo le permiten correr más rápido que nosotros. ¿Lo ves? Entonces, el ser humano, ¿en qué se difiere de otros animales? Bueno, el intelecto, que de ahí arriba, el cerebro. El cerebro nos hace diferir, nos hace diferente de otras creaciones porque a través de ese intelecto nos conectamos con el mundo de más allá, con lo que es espiritual. Entendemos lo espiritual, la ciencia, el conocimiento, la sabiduría y la espiritualidad. Entonces, con ello nos diferimos a otros animales. Entonces, ahí vamos a ver otra parte del ser humano que es el espíritu divino. El Sagrado Corán, cuando habla de la creación del ser humano, dice, el ser humano tiene un cuerpo que es material. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Dios dice, le hemos hecho otra creación superior al ser humano, que es más que el cuerpo, más que el barro que tenemos, que es una creación superior que nosotros poseemos el Espíritu de Dios. Entonces, Dios dice, he soplado de mi propio espíritu en el ser humano. Cuando el ser humano puede despegarse de lo material a través de la purificación espiritual, puede llegar al punto, que ese punto se llama la purificación, at-tazkiya. Y a través de tazkiya, que usted lo puede conseguir obedeciendo a las normas de Dios, el intelecto y la revelación de Dios, como el Sagrado Corán, entonces tú llegarás a una perfección que el ser humano va a conseguir esa perfección hasta el nivel que va a ser el ser humano más perfecto de la historia humana, que se llama Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, el ser humano más allegado a Dios. El ser humano puede llegar a un nivel superior que los ángeles, como en caso del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, cuando llegó en la noche de decreto, en la noche de Mi'raj, llegó al cielo, ¿no? En la noche del Mi'raj, llegó al cielo, ascendió al cielo y superó, elevándose por el permiso de Dios hasta un nivel que Arcángel Gabriel le dijo, oh Muhammad, yo no puedo superar más, no puedo subir más. Tú solo tienes que ascender más. فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. Llegó a un punto de una distancia de una arca con Dios, así o menos. Entonces, este concepto espiritual solo lo puede conseguir el ser humano que sea perfeccionado a través de obediencia de Dios. Pero si vamos a ver, si el ser humano deja el intelecto, vaya a aborrecer el intelecto, deja el intelecto, deja las enseñanzas de Dios y va solo a atender a lo que es material, el cuerpo, solo es la necesidad del cuerpo, la lujuria, comer, la vida de animales, va a ser peor que los animales. Ya que has entendido qué son los ángeles y quiénes son los seres humanos, llegamos al tercer grupo que son los jinns, los demonios. Los jinns, seres invisibles, que son shaitán en árabe, son jinn en árabe, demonio. Usted puede decir diablos, no sé. En español de diferentes formas lo dicen genios, jinns. Ellos no son el cuerpo de los jinns no son de barro. El cuerpo de los jinns son de llama de fuego. Entonces, el cuerpo de los jinns es superior que a nuestro cuerpo. Tiene más fuerza, más poder, es más ligero, más sutil el cuerpo de los jinns. Pero el intelecto de los jinns es inferior que de lo nosotros.
Entonces, los yen poseen el intelecto, pero el intelecto de un yen es inferior que nosotros. Entonces, nunca Dios ha elegido un profeta entre los yens. Los yens creyentes siguen a los profetas de los seres humanos. Siguen al profeta Moisés y después siguen al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Es muy interesante. Pero los yen no poseen el espíritu divino. A los yen no tenemos manafaktu fihi min ruhi. Los yen no son Khalifatullahi fi arde, no son representantes de Dios sobre la faz de la tierra. Los jins ya tienen un nivel espiritual inferior que nosotros. Los seres humanos estamos aquí y los ángeles arriba, que podemos superar a ellos, los jins están aquí y los animales están aquí. Bueno, el cuarto lugar pertenece a los animales, que tienen cuerpo material, no poseen ni intelecto ni el espíritu divino. Ya que has sabido eso, has sabido la diferencia entre los jins, entre los seres humanos y la relación que tiene el ser humano con ellos. Vamos a ver, el Sagrado Corán habla de los jinn. Vamos a dar algunos detalles sobre los jins, lo que ustedes los llaman demonio a todos los jins. Pero no todos los jins son demonios. Los jins se dividen en dos grupos. Los jins creyentes, que todos son musulmanes, y los jins incrédulos, kafir, que usted lo puede llamar demonios, que son ejército del diablo, Lucifer, lo que llaman. Lucifer no era un ángel, Lucifer era un jinn. Bueno, ¿por qué lo llaman jinn? Porque son ocultos, porque no lo ves. El Sagrado Corán dice, ellos han sido creados de llama de fuego. Entonces, los jinn, entre ellos, tienen engendración, tienen sexos, incluso hay narraciones que hablan de especies diferentes de los jinns. Tienen nacimiento, tienen muerte, la muerte. Y en el día del juicio final son parte de la gran congregación y parte de los jinn van al infierno, parte de ellos van al paraíso. Tienen las obligaciones religiosas y los detalles de estas leyes yo no lo sé, pero lo tienen. Y comunicarse con el mundo de los jinn, que en otra clase le vamos a hablar cómo eso pasa, en el Islam es prohibido porque consiste en cometer muchos pecados. Quiere decir esto, que tú quieres comunicarte con el mundo de los jinn, de los demonios, eso requiere cometer muchos pecados, como por ejemplo insultar lo sagrado, impurificar al sagrado Corán, quemar al Corán, abandonar el rezo y cometer muchos otros pecados. Ahora una pregunta, si una persona no a través del pecado, sino a través de otra cosa, a través de dhikr son palabras, conjuros, a través de algunos conjuros que no se han prohibido, quiera comunicarse con el mundo de los jinn, eso es permitido o no, hay diferencia entre los sabios. Cuando una persona se teme, va a temerse de la presencia de los jinn, tiene que hacer adán, la llamada de la oración, hace escapar a los jinn. Usted cuando entras en una casa te asusta esto, o estás en un lugar solo hace falta que hagas adán, la llamada de la oración, es el exorcismo islámico. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eso va a espantar a los jinns y los jinn necesariamente tienen que abandonar ese lugar. Por eso a un recién nacido le vamos a hacer la azán en la oreja derecha y vamos a hacer iqama en la oreja izquierda. Y eso es, usted quiere llamarlo exorcismo islámico. Bueno, vamos a continuar sobre los jinn. Los jinn, ya que tienen intelecto, aunque su poder intelectual es inferior que nosotros, pero pueden diferenciar, pueden discernir entre la verdad y la falsedad. Los jinn tienen las obligaciones religiosas. Hemos dicho que hay grupo creyente e incrédulo entre ellos. Van a ser responsables en el día del juicio final. Grupo de ellos van al infierno. Bueno, ¿acaso los jinn tienen contacto con el mundo oculto? ¿Pueden llegar a la ciencia oculta o tener algo de la información prohibida? La respuesta es
anteriormente sí, ahora no. ¿Qué quiere decir? Antes de la venida, en el tiempo de Moisés, quiere decir en el tiempo de Faraón, los jinn tenían los puestos en la puerta del cielo, escucha esa palabra, maqa'ida lis-sam', tenían maqa'ida lis-sam', lugares para acechar a la revelación, al mundo oculto, al mundo de más allá. Entonces ellos iban a sentar en estos puestos en el cielo y acechaban la revelación, acechaban lo oculto, ¿sí? Pero cuando llega Jesús, muchas de esas puertas, muchos de esos puestos van a ser cerrados. Y con la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ese nivel entre el primer cielo y el segundo cielo va a ser cerrado con muchos guardianes que son de los ángeles. Ahora hay muchos guardianes y tienen flechas espirituales que le van a disparar a los jinn que quieran salir a esos lugares. Que si los jinn ahora no pueden acechar y escuchar, espiar lo que es del mundo de más allá. Bueno, los jinn tienen algunos poderes, sí, lo vamos a explicar en continuación. Hay una narración del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, que habla de diferentes especies de los jinns. Que decir, no todos los jinns son iguales. Que decir, cuando habla de estas especies en el mundo de los jinns, es como que nosotros, cuánta diferencia entre un ser humano y un insecto. De la misma forma, ellos en esa narración explican las diferencias entre los jinns. Por ejemplo, el profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam, en esa narración, que no sé hasta qué punto es de confianza, no lo sé, pero bueno, escucharlo está bien. Dice que Dios ha creado a los jinns en 5 especies diferentes. Una especie es como aire, invisible. Otra especie es como serpientes. Otra especie son como escorpiones, otra especie es como insectos y otra especie es como los seres humanos, que ellos son el grupo responsable de los jinns que en el día del juicio final tienen que responder por lo que han hecho. Muy bien, entonces ellos tienen un tipo de espíritu, pero no es como el espíritu divino que nosotros lo tenemos. En el día del juicio final, ellos tienen que haber obedecido a los profetas de Dios, si no van a ser castigados en el infierno. Y bueno, los jinn, ¿qué religión tienen? ¿Cristiano, judío, musulmán o qué? Vamos a ver. Los jinn o son musulmán o son incrédulos. Y todos los jinn musulmán son shias, seguidores del Imam Ali. ¿Por qué? Porque los jinns que estaban presentes en el día de Ghadir Hum aún están vivos. Imagínense. Los jinn que en el día de Ghadir Hum habían pactado con el Imam Ali alayhi salam, entonces aún siguen vivos. Entonces no tenemos jinn sunnita. Jinn sunnita no existe. Jinn o es incrédulo o es shia. Es musulmán shia. O es incrédulo. No hay algo en la mitad de ello. ¿Qué más? Hay una alida del Sagrado Corán que dice ellos siguen al profeta del Islam, los creyentes. Vamos a ver algunas aleyas del Sagrado Corán sobre los jinn. Primera aleya es de Sura, capítulo 6 del Sagrado Corán, aleya 100, que habla de que los seres humanos habían asociado a Dios con los jinns. Quiere decir, durante la historia, ¿por qué los seres humanos han ido a adorar a los ídolos? Hoy en día la mitad de población mundial siguen a los ídolos. Hay ídolos por todo lado, incluso en las iglesias católicas siguen adorando a los ídolos. ¿Por qué esos ídolos? Usted si pregunta a una persona que adora a un ídolo, dice, es que he visto efectos en estos ídolos. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque como en la historia del becerro de oro de Samerí, en el tiempo de Moisés, en este becerro, el demonio a través del becerro hacía jobar, hacía un ruido. Entonces, a través de ese ruido, atraía a la gente. Quiere decir, los ídolos que son puras piedras, rocas que son inútiles, pero hay un espíritu del demonio siempre presente en los templos donde adoran a los ídolos, en las iglesias que adoran al demonio. Por eso, Rejtson man amal al-shaytan, que es la impureza de la obra de Satanás,
¿Qué es la impureza de obra de Satanás? Es el vino, el alcohol. Por eso ese alcohol, que es la puerta de entrar al mundo de los demonios, cuando una persona se emborracha, entrar al mundo de los demonios y va a ser siervo de los demonios al emborracharse. Entonces, el vino es la llave de entrar en el mundo de los demonios. Por eso usted va a ver que en la iglesia se bebe alcohol. Usted va a ver que en Yom Kippur se bebe alcohol. ¿Por qué? Porque esta persona quiere, porque son las religiones hechas por el demonio. Entonces, para allegarse al demonio, acercarse al demonio, se requiere esto. Muy interesante. Entonces, el Sagrado Corán dice, ellos han tomado a los demonios como socio de Dios, adorando al demonio a través de los ídolos. Vamos al siguiente. Y dice, ellos han creado hijos e hijas para Dios. Y sin tener algún argumento, es pura falsedad. Y que Dios es glorificado y no necesita tener hijos ni hijas ni nada de eso. Vamos a la siguiente aleya del Sagrado Corán. En otra aleya del Sagrado Corán dice, en el día del juicio final, cuando preguntamos a la gente del infierno que ¿por qué han tomado a ellos como dioses, como semidioses? Usted ha escuchado de las deidades de las religiones romanas, griegas, que hablan de tipo de los que son poderes, de los dioses del cielo, dioses del mar, y todos son los jins, los demonios, son los jins. Pero inventaron otras mentiras que estos jins pueden tener injerto con los seres humanos. Quiere decir, un jin, un dios, viene a follar con una mujer humana, entonces el hijo va a ser semidios, va a ser Hércules, todo mentira. Es otra mentira que ellos inventaron, porque es imposible que la especie de los jinn pueda tener reproducción con los seres humanos. Es totalmente falso. Es otro concepto que de las religiones romanas y griegas ya llegaron aquí. Que ellos dicen un dios varón viene a acostarse con una mujer, entonces ahí va a ser un semidios. Las deidades, los titanes. Son cosas tontas. O una diosa mujer, Lilith, por ejemplo, va a acostarse con Adán, es una otra mentira, entonces sale una generación semidios, semi-humano. Esto puras mentiras. Entonces, en el Sagrado Corán habla de ellos que tomaron a los jinn y empezaron a adorar a los demonios. Adorar a los demonios quiere decir, tomará a una persona, al demonio, como su autoridad que le va a obedecer. Le va a obedecer. ¿Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa? ¿Acaso has visto a la persona que obedece a su pasión, a su ego? Esta persona sigue al demonio, está obedeciendo, está adorando al demonio, porque en su corazón es sometido al demonio. La persona que comete los pecados está obedeciendo una orden en su interior, que es la llamada de Satanás, que se llama tentaciones. Estas tentaciones entonces le van a dominar a una persona que bebe alcohol, tiene perro en la casa, no reza, come cerdo, come sangre. Usted, por ejemplo, va a ver por qué están obligando a todo el mundo que coma la carne que ya tiene la sangre dentro. La sangre dentro, ¿lo ves? Por ejemplo, cuando no van a degollar al animal para consumir sus carnes, es que están haciendo que comer la carne junto con su espíritu, junto con su sangre, que es una obra diabólica, satánica. Por eso usted va a ver que la gente va a tener el corazón endurecido comiendo sangre, porque la carne que usted, por ejemplo, en América Latina está, es la sangre mezclada con la carne, porque no van a degollar animal. ¿Por qué comen cerdo? Porque te da acceso a ser servicial al mundo de los demonios. ¿Por qué se bebe alcohol? ¿Por qué se fornica tanto? ¿Por qué se desnuda a las mujeres? Y todo eso es una forma de adorar a los demonios. Vamos al siguiente aleyas del Sagrado Corán. Esto que hemos leído era de Surat Saba, al capítulo 34, aleya 41. Siguiente es Surat Safat, aleya 158, que dice, ellos pusieron como una rivalidad entre Dios y los demonios. Usted va a ver en la cristiandad, por ejemplo, que es afectada por las religiones como zoroastrianismo, como maniuecos, así sí, ¿no?
lo haya mal pronunciado, que era Mani, era una religión iraní. Ellos creen en dos deidades, en dos dioses, Dios bueno, Dios malo. El Dios de la luz, Dios de oscuridad, que se llama Satanás, Lucifer. Y lo consideran como rivales. Pero no es así. Es que Satanás no es rival que Dios. Satanás es un yen creado por Dios y que su poder no supera el poder de Dios. Pero lamentablemente ellos llegaron a dar esa importancia al demonio, a Satanás, tomándolo como una deidad, como un Dios en lugar de Dios verdadero. Y el Sagrado Corán lo critica. Dice, pusieron entre los jins y Dios una relación de ser parientes de Dios o ser rivales de Dios. En otra ley del Sagrado Corán habla, dice, los que han caído en el camino extraviado tomaron a los demonios como autoridades en lugar de Dios y piensan que son gente guiado. En otra ley del Sagrado Corán dice hay una relación entre los jins, los demonios, y entre los seres humanos. Y esa relación es que inspiran ellos entre ellos. Surat Al-An'am, capítulo 7 del Sagrado Corán, aleya 112. Dice, entre estos seres humanos y estos jins, estos demonios, que todos son enemigos de los profetas. Eso es una sunna de Dios. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Así es lo que Dios ha decidido, de permitir que grupos de los demonios y los seres humanos, los shayatin el ins, shayatin el jinn, los malvados de los seres humanos y los malvados de los jinn, que son shayatin, satanes humanos, satanes de los jinn. Ambos son socios. Entre ellos hay una comunicación, y en otras clases les vamos a explicar cómo se comunica en el mundo oscuro. Sí, se puede comunicarse y recibir. En esa ley dice, yuhi ba'duhum ila ba'din. Que decir, en ese grupo de los demonios inspiran a estos seres humanos y estos seres humanos en los demonios. Imagínense, hay una relación mutua, hay una comunicación, hay una forma de transmitir información entre los demonios y entre los seres humanos. Pero lo que ellos transmiten es zukhruf al-qawl, en apariencia es bella, pero al fondo es vacío. Y es puro engaño, que decir, están engañando uno a otro. Dice, si Dios quería, podría hacer que ellos no puedan ser enemigos de Dios, ¿sí? Es que Dios permitió estos locos que puedan ser enemigos de los creyentes y enemigos de Dios. Es como en este mundo Dios quiere que tengamos rivales. Si usted entra en el campo de fútbol, no haya ningún rival, y usted hace 1000 goles, no vale, porque no hay un rival, no hay un portero, no hay nadie. Cuando haya rival, entonces esa competencia tiene sentido. Cuando los creyentes no tengan rivales, no tiene sentido en esa lucha. Cuando hay el poder de los demonios, hay grupos de los enemigos de Dios, enemigos de los profetas, así ahora tiene sentido esa lucha. En otra ley del Sagrado Corán, que es Surat Al-An'am, el mismo capítulo 7 del Sagrado Corán, la ley 128, en el día del juicio final, Dios habla a los jins, a los demonios. Dice, oh grupo de los demonios, ya ma'shar al-jinn, qad istakthartum min al-ins, un grupo de los seres humanos lo han desviado ustedes. Entonces, los que han seguido a ellos, que es decir, los seres humanos extraviados por los demonios, van a decir a Dios, oh Dios, hemos sido utilizados, hemos sido explotados, hemos sido abusados por los demonios. Entonces ellos piden a Dios que Dios castigue a los demonios. Dios dice, a ambos le pertenece el infierno. A ambos le voy a castigar, porque usted tenía esa libertad de rechazar a los demonios, pero a propósito has seguido a los demonios en tu vida.
En siguiente aleya del Sagrado Corán, que es el mismo capítulo Sura Al-An'am, capítulo 7 del Sagrado Corán, aleya 130, dice, Ya ma'shar al-jinni wal-ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Dios pregunta a los jins, a los seres humanos, ¿acaso no le han llegado mis profetas que le han contado la verdad y los signos de Dios y le han amonestado el día del juicio final? Todos ellos dicen sí, sí. Quiere decir, los jinn son responsables de lo que están haciendo y tienen que seguir a los profetas, pero no lo han hecho. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Ese mundo material les ha engañado a ambos, a los jinns, también a los seres humanos. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Ellos dan testimonio en el día del juicio final en contra de ellos mismos. Bueno, vamos a seguir al siguiente aleya del Sagrado Corán, que en el día del juicio final, ambos, los seres humanos y los demonios, van a entrar en el infierno. ¿Sí? قالوا ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. Entonces, imagínense, hay un grupo de los demonios y los seres humanos en el infierno. Entonces otros grupos van a incorporarse al infierno a ellos. Entonces cada grupo que entra empieza a pedir la maldición de Dios para otro grupo. Entonces cuando entran todos, un grupo va a inculpar a otro. Dice, mira Dios, ellos son quienes nos han engañado. Por ejemplo, los seres humanos van a decir que los demonios son quienes nos han engañado. Entonces pidan a Dios que Dios duplique el castigo de los demonios. Dios dice, no se preocupe, le kullen dha'f. A todos les voy a duplicar el castigo. A todos les voy a duplicar el castigo. Bueno, llegamos a lo que pasó entre nuestros padres Adán y Eva y Satanás en el paraíso. Hemos dicho, Satanás era un jinn de los demonios. No era un ángel, ni era un ser humano, ni era una serpiente. Era un jinn. ¿Qué pasó? Algunas personas dicen, ay, mira que Adán y Eva no debían aceptar el engaño que les hizo Satanás. Entonces el Sagrado Corán te lo explica en Surat Al-A'raf, capítulo, si no me equivoco, es capítulo 7 del Sagrado Corán, aleya 22. Entonces Al-An'am era 6. Al-An'am que he dicho 7 era 6, eso es 7. El Sagrado Corán habla de cómo Satanás engañó a nuestros padres, Adán y Eva. A ambos engañó a la vez. Lo que dice Taurat es una mentira, que primero engañó a la mujer y la mujer engañó al hombre, es mentira. Es de la perspectiva machista diabólica. El Sagrado Corán dice, Adán y Eva, ambos fueron engañados. Ambos juntos fueron engañados. No es que primero engañó a Eva y después a Adán. Es una mentira que ellos lo dicen. Eso en primer lugar. Pero cuando comieron de esa fruta, de ese árbol, ¿qué les pasó? Badat lahuma sawatuhuma. Enseguida les apareció sus genitales, sus vergüenzas. Quiere decir, enseguida cuando obedeces a Satanás, tu lujuria va a ser tu prioridad. Quiere decir, cada ser humano tiene la lujuria, ¿no? Pero cuando empiezas a entrar en el camino de Satanás, tu prioridad va a ser la lujuria. Entonces, nuestros padres, Adán y Eva, de repente vieron, ay, mira, entre las piernas tenemos las vergüenzas. Empezaron a ir a buscar hojas para cubrir las vergüenzas. Bueno, el Dios dijo a nuestros padres, Adán y Eva, ¿acaso no les he dicho que Satanás es un enemigo jurado, un enemigo declarado? Bueno, a nosotros ahora Dios habla en siguiente aleya, que es Surat Al-A'raf, capítulo 7, aleya 27, dice, Ya bani Adam, oh hijos de Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. No permiten ser engañados por Satanás,
lo que hizo con sus padres, que lo haga lo mismo con ustedes. ¿Sí? Es que usted dice, ay, mira, a ti te hace lo mismo el demonio. Cuando tú vas a aceptar las tentaciones del demonio, te llevará a caer en la lujuria. Es el primer paso del demonio. ¿Por qué hoy en día tanta pornografía por todo lado? ¿Por qué tantos pecados por todo lado? Y es una advertencia para todos nosotros. Entonces, ¿qué le pasó? Les hizo perder su ropa para que se aparezca sus vergüenzas, para que atiendan al sexo, para que su prioridad sea el sexo, lo que hizo a nuestros padres. Y siguiendo esa parte de la ley, que es un secreto interesante sobre los demonios, dice, إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. El demonio y su grupo, su gente, les están acechando, les están mirando de un ángulo, de un lugar que ustedes no se dan cuenta. Ahora que le estoy hablando, los demonios me están mirando, pero ¿de dónde? No lo sé, no los veo. En apariencia no lo veo a los demonios. إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Nosotros hemos puesto a los demonios seguidores de la gente que no creen. Interesante, ¿no? Cuando tú no crees en Dios y rechazas a Dios, el demonio va a ser tu autoridad. Eso es la sunna de Dios. Una persona o tiene a Dios como autoridad o va a tener al demonio como la autoridad. Vamos a la siguiente ley del Sagrado Corán. Dios dice, hemos llenado el infierno de los demonios y de los seres humanos. En Surat Al-A'raf, capítulo 7 del Sagrado Corán, ley 179, dice, ¿por qué hemos llenado el infierno de los jinn, de los demonios y de los seres humanos? Dice, porque lahum qulubun la yafqahuna biha. Ellos tenían corazón que con ese corazón nunca iban a entender la verdad. Nunca. Porque para llegar a una fe perfecta necesitas utilizar el corazón para entender a Dios. Una persona que tiene el corazón aferrado, apegado a lo material, al pecado, nunca quiere escuchar nada de Dios. Dice, ellos tenían los ojos, pero nunca querían conocer la verdad. No has visto a muchas personas que hoy en día dicen, ¿quieres que te explique algo del Islam? Dice, no quiero escuchar nada. Tienen oreja, tienen oído, pero no escuchan. Dice, ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dice, ellos son como los seres, como los animales, o más extraviados que los animales, y ellos son los negligentes. Quiere decir, el camino de Satanás es ser negligente de la verdad. ¿Cómo una persona va a ser negligente por consumir alcohol, endurecer el corazón consumiendo la sangre, la carne, cerdo, comida ilícita, ¿lo ves? Comida robada, endurecerá el corazón. Entonces, con este corazón la persona nunca puede entender la verdad. Entonces, el primer paso para hacer entender la verdad a una persona es purificar su comida. El ser humano tiene que observar mucho en lo que come, porque lo que comes va a impurificar tu corazón. Sí, lo que comes. También lo que dices, lo que es la palabra de Jesús. No solo lo que pasa por dentro, sino lo que sale afuera también te puede impurificar. Así es. Entonces vamos, ¿cuál es el propósito de Dios, la creación del ser humano y los jinns? El Sagrado Corán dice, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. No les he creado a los jinns y a los seres humanos, sino para que me adoren a mí. Eso es el Sagrado Corán. Vamos a continuar. El Sagrado Corán dice, si Dios quisiera, podría hacer que todos ellos sean guiados. Podría Dios hacer que los jinns o los demonios sean guiados.
Pero Dios les dio permiso o la libertad para elegir entre el camino bueno y el camino malo. Si quieren ir al infierno, que váyanse al infierno. Que es Surat al-Sajda, aleya 13. En siguiente capítulo del Sagrado Corán, que es Surat al-Fussilat, aleya 25, dice, gran grupo de los que antepasados de ustedes, de los jins y los seres humanos, entrarán en el infierno. Y en el siguiente aleya, que es el mismo capítulo Surat al-Fussilat, aleya 29, dice, cuando los que han sido extraviados de los seres humanos, que han sido extraviados por los jinn, por los demonios, en el día del juicio final desearían rechazar a ellos, pero es demasiado tarde. En siguiente aleya, que es Surat al-Ahqaf, aleya 18, también habla del grupo de los jinn y los seres humanos que han entrado en el infierno. Vamos, en el Sagrado Corán habla una historia que no está en la Biblia, que la historia de prosternación de los ángeles de Dios delante de Adán, porque Dios ha creado a Adán y Eva, por su apariencia, por su rostro, cómo expresar ese concepto espiritual. Entonces, cuando Dios va a inspirar su propio espíritu en nosotros, en los seres humanos, ordena a todos los ángeles en el trono de Dios. Ahí está presente Shaitán, Iblis. Dios ordena a todos ellos que vayan a prosternar delante de Adán y Eva, porque ellos van a ser representantes de Dios en la tierra. Surat al-Kahf, aleya 50. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Dice que el demonio, Iblis, era que desobedeció a Dios. Y esa aleya, que es que Dios nos está hablando, dice cómo están tomando al demonio y sus seguidores como autoridad en lugar de Dios. Y ellos son enemigos de los seres humanos. Es lo peor que los seres humanos están tomando al demonio. ¿Lo ves? Es lo peor que los enemigos de Dios han elegido al demonio en lugar de Dios. Bueno, vamos a siguiente aleya del Sagrado Corán, que el Sagrado Corán habla que los demonios tienen poderes, es cierto, que ellos quieren superar límites de los cielos y la tierra, Surat al-Rahman, aleya 33. Y también en Surat al-Isra, aleya 88, habla de un poder de los demonios, que ellos si quieren colaborar a los enemigos de Dios para dar fuerza a los enemigos de Dios. También esto habla el Sagrado Corán. En Surat al-Ahqaf, capítulo 46 del Sagrado Corán, aleya 29, habla de un encuentro de los jins creyentes con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ellos dicen, al escuchar el Sagrado Corán, ellos dijeron, mira, esto es la verdad. Entonces un grupo de estos jins se convierten al Islam y van a ser amonestadores enviados hacia su gente, hacia el grupo de los jins. Empiezan a invitarlo hacia el Islam, hacia el camino del profeta del Islam. Dicen que hemos escuchado una revelación de Dios después del libro de Moisés. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Jesús no trajo una religión nueva, sino Jesús confirmó lo que había traído Moisés. Entonces, los jinn, al escuchar el Sagrado Corán, los que creen en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ellos vienen a decir, mira, es importante esa parte. Dice que hemos creído en el Sagrado Corán. Invitan a otros jinn que vayan a ser guiados por el Sagrado Corán, que obedezcan a Dios, que Dios a través de esa obediencia, que los jinn obedezcan al profeta Muhammad, Dios les perdona los pecados y les va a proteger de castigo. Es muy interesante. En otro capítulo del Sagrado Corán, que es Surat al-Jinn,
que habla claramente de un otro encuentro de los jinn con el profeta del Islam. Dice, oh profeta, diga que Dios me ha revelado que un grupo de los jinn han escuchado el sagrado Corán y dijeron, ahí está la guía, el guía y el camino correcto. Y nosotros no más, no vamos a asociar a Dios. Y en esa ley dice, Dios nunca ha tenido hijos ni ha engendrado hijos. Y los que van a creer en ellos son estos estúpidos. Y después dice, أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Un grupo de los seres humanos han refugiado ante los jinns, pero eso lo único que le hizo es aumentar su desperdicio, aumentar su perjuicio. Interesante. Quiere decir, hay seres humanos que buscan tener el poder con los demonios, pero esto no te ayuda, no te da más poder, sino más desperdicio. Te va a perjudicar más. Todos los seres humanos que buscan el poder a través de los demonios, lo único que esto le hace es perjudicarle más. Por ejemplo, en el año pasado, usted ha escuchado de muchos vamos a decir, manifestaciones en Irán, ¿sí? Que un grupo de la gente, jóvenes, habían salido en la calle. Y muchos hablan que en Israel los rabinos, contactando con el mundo de los demonios, abrieron las puertas del mundo de los demonios, hicieron venir muchos demonios aquí en la tierra, enviaron a esos demonios a Irán para hacer disturbios. Entonces, ¿qué les pasó? En Irán, sí, derramaron mucha sangre, murieron gente, los basillí fueron martirizados. Entonces ahí la sangre pura de los mártires les hizo expulsar a los demonios. Los demonios volvieron a Israel. Entonces usted de repente has visto que la masa más grande qué decir, la misma, ¿cómo es? Manifestaciones de los opositores en contra del gobierno en la calle. Cientos de miles de la gente salieron como locos en la calle y insultando a su propio gobierno en Israel por primera vez. Quiere decir, la persona que abre la puerta de más allá, esta persona quiere utilizar a los demonios en contra de su enemigo, pero los enemigos vendrán y caerán encima de esa misma persona, lo que pasó en Israel. Que sí, los mismos demonios que ellos habían traído del mundo de más allá en contra de Irán, ellos volvieron a Israel y hicieron esos distorsiones sociales, ¿sí? Esos problemas sociales en Israel. Y eso le hizo muchos daños en tema de seguridad. Bueno, vamos a seguir ya en esta ley del Sagrado Corán, que es Suratul Jinn, ley 14, dice, grupo de nosotros somos musulmanes, los jinns, y grupo de ellos son corruptos. Y en otra ley del Sagrado Corán habla de la ciencia oculta. ¿Acaso los jinn tienen el acceso hacia la ciencia oculta, hacia lo oculto? El Sagrado Corán dice, solo Dios es lo que sabe todo lo oculto. Dios es alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dios no permite que otra persona tenga acceso a la ciencia oculta. Illa man irtada min rasulin, فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Sino lo que Dios permite a través del profeta y por profeta, entonces esa persona puede tener acceso a la ciencia oculta como Ahlul Bayt alayhimus salam. Bueno, vamos a llegar al profeta Salomón, que eso inshallah lo dejamos para mañana. El tema del profeta Salomón y lo que pasó al profeta Salomón con los jinns. Inshallah, que Dios le bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muy bien, eso vamos.